Bienvenidos a Dato Encerrado, un podcast sobre qué hay detrás de lo que sabemos, de lo que pensamos que sabemos y de lo que no tenemos idea. Este es el episodio número 9. Mi nombre es Belén y no comprendo a la gente que cuando está de vacaciones dice que extraña dormir en su cama. Mi nombre es Melina y siempre soy la última persona que se duerme cuando me quedo a dormir en la casa de alguien. Mi nombre es Rocío y un par de veces dormí en el piso de un aeropuerto. Imagínense que no soy demasiado exigente en cuanto a dónde dormir. ¿Quién no hizo eso? Ranchito en algún lugar y el bolso... No, pero noche entera te digo, Planear un Uf. viaje contemplando que esa noche la pasaba en el aeropuerto 2 veces seguidas. Un montón. ¿Por qué harías eso? ¿Por qué pagarías un hotel si puedes dormir en el aeropuerto? Les quería preguntar si a ustedes les pasa que cuando van a dormir por primera vez a otra casa, empiezan a escuchar como soniditos que, nada, son, qué sé yo, la heladera, alguien más que vive en esa casa y se levantó a tomar agua, pero de repente esos sonidos son como, ay por Dios, ¿cómo duermen en esta casa? 100%. 100% me ha Recontra. pasado todas las veces que fui a dormir a la casa de alguien. De hecho, me sigue pasando, me cuesta mucho acostumbrarme. Creo que debe ser en gran parte el motivo por el cual me cuesta dormirme, porque tengo que inventarle una historia a todos esos sonidos para dormir tranquila sabiendo que no es nada raro. Aparte, ¿qué puede ser lo raro, no? Tipo, el cuco. Claro, no, algo tranqui, un par de fantasmas. La cantidad de veces que flasheé ratas caminando por el techo y que voy a convencerme de que flasheé y que no era real. Ratas es lo que más miedo te da. No, pero escuchaba pasitos. ¿Qué querías que invente? ¿Una rata fantasma? Resulta que desde que se empezaron a hacer experimentos con gente durmiendo en laboratorios, los investigadores y las investigadoras se empezaron a dar cuenta que tenían que tirar los datos, y tirar es un poco literal, no contaban los datos que tomaban la primera noche, porque los participantes dormían tan mal que era como, bueno, no, esto, nada de los datos que tenemos es demasiado confiable porque no es un sueño que uno podría catalogar como ni como profundo, ni como reparador, ni como uno parecido al que podrías tener en tu casa. Entonces se le pone un nombre, se describió ese fenómeno como efecto de la primera noche. ¿Sí? Que era esta especie de sueño como problemático de alguna manera y que era medio intermitente y medio liviano en ambientes novedosos. Y siempre se lo consideró, nada, un problema, o sea, estaba en el contexto de, esto es una cagada. Resulta que Yuka Sasaki, que es una profesora de alguna universidad que en este momento no recuerdo, pero que investiga mucho sobre el sueño y las neurociencias cognitivas en general, ella y su equipo lo que querían saber era qué estaba pasando en el cerebro durante esa primera noche en donde mucha gente parecería tener esta especie de sueño como de mala calidad, este efecto de la primera noche. Entonces, lo que hicieron fue, bueno, a ver, estamos en una universidad, está lleno de estudiantes, lo que hicieron fue invitar a algunos de esos estudiantes a ser sujetos experimentales y que vayan a pasar a dormir una noche, en realidad fueron 2, pero ahora les cuento, al laboratorio. Planazo. ¿Qué mejor plan? Divino. Sorprendentemente consiguieron estos sujetos experimentales y lo que hicieron fue... Perdón, y estos sujetos experimentales entendieron bien que no estaban yendo a una fiesta, o sea, no cayeron No bloqueados y estamos con seguras. enfermedad bajo de brazo. Yo tengo dos opciones igual. Una alternativa es que les pagaron, que es lo más probable. Y la otra alternativa es que, en mi mente por lo menos, son esas universidades de campus donde viven de a 5 en un espacio no tan grande y que era la opción de estar una noche solo sin sus compañeros y agarrar un viaje. Mal, tiene mucho sentido tus alternativas. Y lo que hicieron fue combinar un montón de técnicas, no vamos a entrar en detalle en eso, pero eran técnicas que se utilizan para medir la actividad del cerebro. Dicho así de una manera un poco burda, uno con estas técnicas de imagen lo que puede ver es qué partes del cerebro y en qué momento están prendidas, entre comillas, ¿sí? Que se están activando, que tienen actividad. Y en particular, lo que querían medir era un patrón de actividad cerebral que se llama actividad de onda lenta. Esta forma de actividad o este patrón de actividad es súper importante porque es la que refleja de alguna manera la profundidad del sueño. Cuando hay actividad de onda lenta es cuando hay sueño profundo.
y además es un tipo de actividad cerebral que está conservada en otros mamíferos y en aves. O sea, se sabía, está bastante caracterizada esta actividad. Y además también tenían otras técnicas que medían parámetros como por ejemplo la actividad cardíaca e incluso los ronquidos. Tenían una especie de microfonito para ver si estaban roncando. Entonces a estos sujetos experimentales, que eran estudiantes, les pidieron que 3 días antes de ir al laboratorio que trataran de mantener sus hábitos, digo, que no se emborrachen el día antes, que no consuman, qué sé yo, que no consuman drogas que no estaban acostumbrados a consumir. El día de ir al laboratorio les pedían que por favor no consumieran cafeína, por ejemplo, que no comieran cosas demasiado distintas. En fin, tenían su vida dentro de los parámetros habituales que ellos sostenían sin hacer nada demasiado loco, porque si no les iban a ensuciar los datos. Entonces, van a elegir, ellos eligen 4 áreas, si se quiere, del cerebro que tenían que ver por ciertos motivos que ellos estaban interesados en ir a medir a aquellos lugares. Una de las 4 áreas en las que este grupo de investigación estaban interesados es la red del modo por default, que es un conjunto de conexiones entre áreas del cerebro que parecerían ser las responsables de la actividad cerebral en los momentos de reposo. ¿Sí? El sueño, por ejemplo, es un momento bastante importante de reposo. Y además miden en una red atencional, también miden en redes que están asociadas a todo lo que es perceptual y motor, y también actividad en la red visual. O sea, perdón, Bel, estaría más bien asociado a todo lo que funciona en nuestro cerebro cuando estamos dormidos, es decir, no conscientes, ¿no? La red del modo por default. Exacto. Sí, pero entre otras, o sea, no es que solo funciona cuando estamos dormidos. Ok. Funciona Ok. un montón, pero es como bastante asociada a la actividad cerebral que hay durante el reposo. Entonces lo que van a hacer es decirles a estos sujetos que vayan 2 noches al laboratorio. Van a ir la primera noche, en donde evidentemente esperan encontrar este efecto de la primera noche, de dormir en un lugar extraño. Van a dejar pasar una semana y luego van a ir otra noche. ¿Por qué dejan pasar este tiempo? Porque si pasa lo que ellos creen que va a pasar, que es que duerman más o menos bien, probablemente lo que vean en la segunda noche puede estar ensuciado por esta falta de descanso. Entonces, como en realidad el efecto se piensa que únicamente tiene que ver porque el ambiente es desconocido, en realidad no importa si dejas pasar un par de días, ¿me explico? Sí, me sorprende igual. Bueno, veremos ahora qué les da, pero siento que ya para empezar, dormir en un laboratorio no es lo mismo que dormir en la cabaña en una playa en Brasil en cuanto a novedoso, digo. No creo que sea igual de tranquilo. Y me sorprende que tan rápido se acostumbren sin dejando pasar tiempo en el medio, pero supongo que tendrían sus motivos. Evidentemente, dormir en el laboratorio no es lo que uno diría lo más ecológico del universo, pero nada, es la manera que lo hicieron. Porque supongo que montar todos los equipos en una habitación, por ejemplo, de hotel, en donde de última uno podría analogar la situación a, ok, me voy de vacaciones y paso una noche en un lugar desconocido, supongo que debe haber sido un bardo interesante. Che, Bel, ¿de cuándo son estos estudios? Del 2016, y no es que lo acabo de mirar, para nada. Entonces, lo que hacen es ver la actividad, usando todas esas técnicas que permiten ver actividad cerebral, lo que hacen es medir en la primera noche, dejan pasar una semana y vuelven a medir en la segunda noche. Y encuentran algo bastante loco, en cierto modo, o por lo menos algo que yo no sabía que existía. Ellos se encuentran de esas 4 áreas que estaban mirando, únicamente ven diferencias, y ahora les cuento qué diferencias, en esta red del modo default, en la que ellos ya esperaban un poco de antemano que iba a estar más involucrada. Y ellos encuentran que en la primera noche hay más actividad en el hemisferio derecho, y recuerden que era actividad de onda lenta, esa era la actividad que estaban midiendo. Entonces se encuentran que hay más actividad de onda lenta en el hemisferio derecho en comparación al hemisferio izquierdo solo en la primera noche que van a dormir en el laboratorio. Y cuando van la segunda vez, después de haber pasado una semana, esa actividad de onda lenta es igual en los 2 lados. Entonces, si esta actividad de onda lenta es mayor, significa que es como que hay sueño más profundo de un lado del cerebro, que es el derecho, como el hemisferio derecho entró en sueño profundo,
pero de alguna manera el izquierdo no, está como más despierto porque no hay tanta actividad de onda lenta. ¿Vamos bien? Sí. Me confunde un poco esto de que las redes, o sea, que el lado del cerebro entre en sueño profundo y que en realidad lo que entra en sueño profundo es la persona y Sí, después, o sea, baja la actividad, o sea, lo que querés decir es que baja más la actividad de un lado que del otro. que aumenta la actividad de onda lenta, que es la característica del sueño profundo. Eso es lo que quiero Claro, decir. y que eso solamente pasa en los primeros días en los que están que duermen en el laboratorio. Específicamente en el primer día. O sea, la primera noche hay una asimetría de actividad entre un hemisferio y el otro del cerebro. Y esta es ellos dicen, es la primera vez que se reporta esta asimetría para esta actividad de onda en humanos. Algo ya se sabía en algunas aves y en algunos mamíferos. Dicen, bueno, la verdad es que no sabemos por qué no lo han detectado antes, y ellos enumeran una serie de ventajas tecnológicas, si querés, con las que ellos contaban. Entonces dicen, bueno, la verdad es que quizás con las técnicas o con las áreas que se estaban mirando en otros estudios, no hubiera habido manera de detectar esta asimetría. Claro, tenía más resolución. Una pregunta, Bel, ¿con cuánta gente lo probaron? ¿Te acordás? Ese experimento lo hicieron con 11 estudiantes, que para humanos y para estudios de ese tipo me parece que es un número razonable. Hacen un segundo y ahora tienen otra pregunta, y algo muy lindo es que las preguntas se van como achicando de alguna manera y los experimentos se van haciendo como más sutiles y más finos, y a mí me gusta mucho la secuencia que ellos hacen. Ellos se preguntan si esta especie de sueño liviano del lado izquierdo, y de nuevo me estoy tomando la salvedad de decir sueño del cerebro cuando en realidad la persona es la que duerme, pero solo para hablar más fácil, se preguntan si ese sueño liviano del hemisferio izquierdo está relacionado con un mayor nivel de vigilancia a señales externas, ¿sí? O sea, en otras palabras, ellos decían, ok, que esté como más despierto, ¿tiene que ver con que está pendiente o está alerta a otras cosas que puedan estar pasando en ese entorno novedoso? Y ahora les dicen, ahora tienen otros participantes que más o menos es lo mismo, van una noche, después pasa una semana y van la segunda noche, pero esta vez les dicen que mientras estén dormidos, quizás vayan a escuchar sonidos, y que si los escuchan, que los ignoren. Yo duermo muy tranquila después de que me digan eso. Sí, sí. Tranca, vas a escuchar un sonito, no te preocupes. Oh, tranquila. Como decíamos el otro día, el agujerito que te queda después en la cabeza es normal. Lo que hacían era presentarles un tono varias veces de manera consecutiva y luego un sonido de igual duración pero de otro tono. Se da cuenta que yo te haga pi, 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 pe. Perfecto. No sé si se entendió. Sí, sí. Y eso, cuando alguien está despierto o cuando no está en sueño profundo, el cerebro responde a ese tono divergente, a ese tono distinto. O sea, uno a los que son iguales es como, bueno, más o menos se va como que se acostumbra, y después cuando vuelve a percibir, en este caso a escuchar, una señal que sea inconsistente, ahí hay una actividad que se puede registrar y detectar con facilidad. Medio como lo que pasaba con los gatitos que dijimos la otra vez, que cuando escuchaban el nombre dicho por otras personas versus el nombre dicho por su dueño. Exacto. Y lo que hacían, que es el truco, digamos, de este experimento, es que no es que presentaban el sonido en el ambiente en donde estaban durmiendo, sino que se los ponían en auriculares de un oído o del otro oído. Y entonces, como lo que entra, digamos, por un oído es codificado por un hemisferio, entonces podían separar lo que estaba pasando en los dos hemisferios según en qué oído les presentaran el sonido. ¿Me explico? Se entendió perfecto. Sí, pero o sea que encima de que tenían que dormir en un laboratorio, siendo avisados de que iban a escuchar ruidos, tenían puestos auriculares. O sea, peor forma de dormir no se me ocurre en este momento. No estoy segura, o sea, no estoy segura que hayan sido auriculares, sino como mini auriculares que les acercan, digamos, para el... No estoy segura de cómo hicieron eso, pero cualquiera de las posibilidades son completamente incómodas. Entonces, la hipótesis era que si un hemisferio está más vigilante que otro el primer día, la amplitud, o sea, la intensidad con la que el cerebro iba a responder a ese tono divergente iba a ser mayor en ese primer día
respecto al segundo día, que es cuando ya conocen el ambiente y ya no se observa esta actividad de onda lenta. Entonces, lo que ellos encuentran es que la primera noche que van a dormir al laboratorio, el lado izquierdo del cerebro, que era este donde habían encontrado que estaba como más despierto y no tan dormido, respondía con mayor intensidad al sonido divergente. Y el hemisferio derecho, que era el que tenía la actividad de onda lenta esperada para un sueño profundo, le daba igual el primero o segundo día, respondía más o menos igual y con la misma intensidad. Pará, una pregunta, Bel. El primer día, ¿el lado izquierdo respondía con más amplitud que el derecho también, además del contraste contra la semana? Sí, había diferencias en el primer día entre lo que pasaba en el hemisferio izquierdo respecto del derecho y a su vez no hay diferencias para el derecho entre el primer y el segundo día y sí hay diferencias para el izquierdo entre el primer y el segundo día. Perfecto. Y ahora refinan aún más la pregunta. Me encanta cómo la van achicando. Porque en realidad si cuando terminamos este capítulo uno dice estas preguntas sueltas, es como, bueno, más o menos se está hablando de lo mismo, pero como que no, hay sutiles diferencias. Porque una actividad cerebral no necesariamente está correlacionada con estar más alerta, digo, o sea, no, es una asociación que hay que probarla, no es directa. Y ahora refinan aún más su pregunta, porque lo que dicen es, ok, necesariamente que esa parte del cerebro esté más alerta, ¿significa que yo la primera noche voy a tener respuestas comportamentales más rápidas ante estímulos externos? En otras palabras, ¿voy a ser capaz de reaccionar comportamentalmente más rápidamente esa primera noche que tengo un sueño más liviano y que mi hemisferio izquierdo está como más alerta? O sea, vos te referís a la situación en la que de repente pase algo que te despierte y que vos tengas que reaccionar. A eso te referís. O sea, de repente si hay un ruido muy fuerte, vos te tenés que levantar de golpe. Se supone que te levantarías más rápido los días que estás más alerta o que por lo menos tenés un hemisferio del cerebro que está más despierto que el resto de los días. Exacto. Y a mí lo que me gusta de que hayan hecho este experimento es que uno con el resultado anterior, uno como que podría ya haber supuesto que iba a pasar esto, ¿sí? O sea, yo me imagino el caso de una noticia o un paper en donde hubieran cortado en el experimento anterior y hubieran dicho, y bueno, probablemente la primera noche nos levantaríamos o reaccionaríamos de manera más rápida si hay un estímulo externo disruptor porque la mitad de nuestro hemisferio está más en alerta respecto a otra noche. Y me gusta que esté como muy explícito cuál fue el camino de preguntas que se hicieron. ¿Puedo meter el dato curioso? Que no sé si saben, pero que acabo de chequear por las dudas de que no estuviera demasiado en cualquiera, pero que los delfines pueden alternar con qué mitad del cerebro duermen y pueden pasar tiempos de vigilancia muy largos. ¿Podés dejar de spoilear este capítulo, Rocío Priegue? Pero estabas en humanos, boluda, qué sé yo. No, igual mentira, no spoileó, pero hacia ahí vamos. La hipótesis en este caso era que si el efecto de la primera noche juega un rol como de protección, porque yo no les estoy contando, pero en el medio de todo este trabajo dicen cosas como, por ejemplo, esta asimetría en la actividad del cerebro durante el sueño ya se había visto en otras especies y como que lo que se piensa es que es un mecanismo protector, porque claro, si sos un bicho en el medio de la selva, quizás dormir no tan profundamente y un poco te ayuda a estar tipo alerta por si viene alguien a comerte. Un poco dormir con un ojo despierto, como se dice. Exactamente. Entonces dicen, si este efecto de la primera noche juega un rol de protección, más que solo el de generar problemas de sueño, que era como se venía concibiendo este efecto, ante un estímulo externo y novedoso, uno debería poder ser capaz de responder más rápido el día 1 de dormir en un lugar extraño respecto a la segunda noche que uno duerme ahí, porque todo este efecto del que venimos hablando ya se pierde. Entonces hacen el mismo experimento que antes, pero ahora en lugar de ignorar el sonido y se pone cada vez más hinchabolas este experimento, les piden que muevan un dedo. ¿Cómo? ¿Durmiendo? Que hagan como tap tap con el dedo ¿Pero cuándo? y cuando escuchen. Sí, ya sé que se supone que deberían estar dormidos.
Ok. Ok. ¿A ustedes no les pidieron nunca que hagan cosas cuando están dormidas? Ay, chicas. Vamos a continuar. ¿O no? Lo que encontraron es que los participantes, que esta vez era de nuevo una nueva camada de sujetos experimentales, había una mayor proporción de participantes que se despertaban si el sonido era presentado en el oído derecho, o sea, procesado por el hemisferio izquierdo del cerebro. Y todo esto es como una sucesión de eventos que son consistentes entre sí. Pero esto solo pasaba el día 1. Y además, el tiempo de reacción, esto de mover el dedito, era más rápido en el día 1 respecto al día 2. Pero yo no entiendo si eso quiere decir que estaban más tiempo despiertos, o sea, que dormían menos el primer día y que por eso movían más el dedito. Están dormidos pero más alertas. Como dormir con un sueño más liviano. Que reaccionan más rápido a cualquier cosa de afuera. Claro, pero ese sueño más liviano no es una consecuencia de todo tu cerebro está menos dormido, sino No, sí, específicamente entiendo. de la mitad del cerebro Sí, sí, sí. izquierdo. Sí, entiendo perfecto. Lo que me hacía ruido, entonces vos decís, cuentan solamente los taps o los movimientos del dedito cuando están dormidos, sí o sí, ¿no? Sí, de hecho todos los datos que toman de los 3 experimentos los toman durante el primer ciclo de sueño que tienen. Después los dejan durmiendo ahí porque además la cantidad, o sea, es mucha información. Y lo que yo inmediatamente me terminé preguntando con este trabajo era qué pasaba con las personas que tenían insomnio, si era algo, o sea, si era este mismo efecto pero completamente exacerbado. Y en realidad también muestran esta asimetría de actividad entre el lado izquierdo y el lado derecho del cerebro, pero no es específica porque nosotros todo lo anterior había una asimetría para la red por default, que era esta red encargada principalmente de los momentos de reposo del organismo. Las personas que sufren de insomnio tienen asimetría, pero no es específica de esta red. Y finalmente se preguntan, y esto ya entra en el terreno de la especulación, ¿por qué la asimetría está hacia el izquierdo? O sea, ¿por qué el lado izquierdo es el más despierto? Ok. Mini disclaimer cuando estás diciendo esto, que hay un mito bastante común de que el hemisferio derecho es, creo, el artístico y el izquierdo es el que tiene que ver con las cosas exactas o los números. Y esto no es así, ¿sí? Si bien es verdad que los dos hemisferios procesan algunas cosas distintas, digamos, vemos diferencia de actividad en un hemisferio derecho respecto al izquierdo, no es que estén divididas las tareas de que un hemisferio se encarga del arte y el otro se encarga de las ciencias, por así decirlo muy burdamente. Volviendo a las posibilidades sobre por qué el hemisferio izquierdo podría ser el más vigilante para este contexto, ellos hablan de que la conectividad de esta red de modo por default es más fuerte en el izquierdo. Entonces, como tiene más conexiones del lado izquierdo y esa red tiene un rol importante en los momentos de reposo, tiene sentido también que la actividad de todo el hemisferio quede asimétrica en los momentos del sueño. ¿Se entiende? Sí. Y además es la conectividad de esa red y con otras áreas. O sea, es distinto cómo se conecta del lado izquierdo respecto al lado derecho. Y además ellos aclaran que ellos solamente miraron el primer ciclo de sueño y acá venía el spoiler de Rocío de antes y una prueba más que suficiente para saber que este podcast no está guionado. Y es que ellos plantean la posibilidad de que haya alternancia, que quizás en un segundo ciclo sea el hemisferio derecho el que le toca estar en alerta y luego vayan alternándose entre sí, pero no lo sabemos. Igual, ¿no sería medio raro que todas las personas arrancan con el izquierdo y van alternando? No sé, yo esperaría que si van alternando, haya gente que arranca con el izquierdo y gente que arranca con el derecho. Lo estoy diciendo desde la completa especulación sentada enfrente de una computadora, ¿eh? No está basado en nada esto. Lo que me llama la atención es que en definitiva esa alerta o este mecanismo, que yo lo entiendo un poco como un mecanismo de defensa, ¿no? Bueno, para la primera noche que dormís en un lugar nuevo, vamos a no dormir tan relajados por las dudas. Me llama la atención que en el cerebro eso implique una mayor
responsividad, si quieren decirlo, solamente de un lado, ¿no? O sea, que todo te permita responder más rápido solamente si los estímulos provienen de un lugar o de un área de tu contexto, no de todo, ¿entendés? No es lo que yo hubiera esperado. Igual para mí ahí tenés algo que es muy puntual, que les ponían el ruido con un auricular muy específicamente en el oído. Probablemente sí, sin auriculares el ruido hubiese sonado más a la derecha, también iban a responder. Por ahí respondían más rápido Claro. con el que estaba más cerca del oído izquierdo, pero digamos, nosotros cuando procesamos los sonidos los procesamos con los dos oídos. Claro. En definitiva, por más, o sea, la diferencia te sirve para saber de dónde viene, pero igualmente lo escuchas de los dos lados, en teoría. Claro. Quizás lo que hubiera sido interesante hubiera sido ver el umbral a partir del cual te despertás. Tipo, ¿cuál es el mínimo volumen que necesitas para despertarte si el sonido lo tenés en la oreja izquierda versus la derecha y cosas así? Bien, acá vengo con una propuesta de pedido de experimento para nuestros escuchantes. Quizás es un poco extrema, pueden no hacerlo, pero todos quienes vivan con otra persona que se duerma más temprano que ustedes, Siempre filmar a alguien durmiendo está bien. Partamos de esa base. Siempre está bien. claro, pueden probar acercarse un día por el izquierdo, por el lado izquierdo, y decirle bien bajito hola, y otro día lo mismo, pero por el derecho, y van viendo cómo reacciona. Estamos creando monstruos. Sí, pero este experimento está condenado al fracaso porque todas estas diferencias que vieron, las vieron en el primer día de dormir en un ambiente claro. nuevo. Así que no, en principio, igual, de nuevo, todos estos experimentos eran en el laboratorio. Quizás en un contexto más ecológico hay cosas que cambian. Sí, en estudiantes encima, que es una población súper particular. Sorprendentemente, ellos todos los estudios y a todos los sujetos que pasaron por este experimento, luego de cada noche les hacían un cuestionario en donde las personas reportaban como sus niveles de confort, digamos. Y nunca vieron un efecto para la primera noche de, uy, sí, la verdad es que dormí bastante como el culo. Como que nada, en principio no hay ninguna diferencia percibida entre estas 2 noches en el laboratorio por estos sujetos experimentales. No hay una conclusión que por ahí no es la que sacaron los investigadores de este trabajo, pero es la que sacamos en Dato Encerrado, es que esta información es una excusa perfecta para cuando no querés que cierta persona se quede a dormir en tu casa y le decís, pasa que nunca dormiste acá, vas a dormir peor, es mejor si te volvés a tu casa ahora, ya sé que son las 4 de la mañana, pero bueno, me parece que te lo estoy diciendo por vos, yo encantada de que te quedes. Esto es Dato Encerrado, un podcast con cero responsabilidad sexoafectiva, pero mucha neurociencia que lo avala. Pueden seguirnos en @datoencerrado en Instagram y mandarnos las historias filmando a las personas con las que conviven mientras duermen, a ver si se despiertan. Vamos a causar una tragedia. Bienvenidos al episodio número 9. 9, sí, chicos. Ay, no, vamos de nuevo. Chicos, ¿por qué chicos? Me la paso hablando con él. Vámonos. La concha de la... Bienvenidos al episodio número... Bueno, evidentemente fallé en qué momento de la introducción debería haber dicho esto, pero vamos a seguir porque esto es un podcast y si no nos gusta, lo editamos.